Principalmente retinopatía diabética, ¿ya? En realidad es manifestaciones oculares sistémicas que causan problemas oculares. Entre ellos, la diabetes mellitus produce daño en la vista, siendo el mayor daño lo que es la retinopatía diabética. Pero no solamente produce retinopatía diabética, sino también que puede haber compromiso desde partes extraoculares hasta la parte interna de la retina. Desde el punto de vista de compromiso extraocular, es necesario tener en cuenta sobre todo las alteraciones de los músculos extraoculares, de los pares 3 y 6 nervio craneal, que tienden a alterarse en casos de retinopatía diabética. Puede haber situaciones de lo que es paresia o parálisis de estos músculos extraoculares secundarios a la diabetes mellitus, ¿ya? En la conjuntiva hay microalteraciones vasculares, en los párpados hay santelasmas, que también son manifestaciones de lo que es diabetes mellitus. Pero tengamos en cuenta lo que es pues la parálisis del tercer y sexto par craneal. ¿Qué tenemos ahí? Una parálisis del tercer par craneal, donde va a haber pues limitación de movimientos en diferentes posiciones de la mirada, y este paciente que experimentará como signología visión doble, ¿ya? También a nivel intraocular puede haber manifestaciones, sobre todo a nivel del iris, donde puede haber algún grado de hiporreactividad a nivel de lo que viene a ser las pupilas, porque los nervios que van a dar inervación al esfínter pupilar también pueden deteriorarse. Pero a nivel pupilar, ¿cuál es la manifestación, digamos, más importante? La presencia de una rubiosis, ¿ya? Ya saben ustedes que la rubiosis es secundario a procesos de isquemia retinal, y una de las principales causas de isquemia retinal lo constituyen lo que es la retinopatía diabética. Cuando hay isquemia retinal, cuando hay obstrucción de vena central de la retina, puede aparecer isquemia retinal, y esta isquemia retinal se traduce por proliferación de vasos sanguíneos sobre la retina y también proliferación de vasos sanguíneos en el iris, que es lo que se denomina rubiosis, que va de la mano con ¿qué? Cuando hay rubiosis, ¿Con el glaucoma? ¿qué glaucoma? El glaucoma secundario a diabetes. ¿Cuál de ellos? El glaucoma neovascular, ¿ya? Entonces, a nivel del cristalino también va a haber alteraciones en lo que es pues un paciente con diabetes. Puede haber producción de catarata a una edad mucho más temprana, la catarata senil, lo que se llama la catarata diabética, pero una de las principales manifestaciones viene a ser los cambios de refracción por variaciones en la glicemia. ¿Qué implica esto? Que la visión del paciente va variando de acuerdo a los niveles de glicemia que tiene el paciente. De tal forma que un paciente con 200 de glicemia tendrá una determinada visión. Cuando se controle esa glicemia podrá tener una visión diferente a una glicemia de 300, ¿ya? Entonces la glicemia, las variaciones de la glicemia hacen que también varíe la visión del paciente, y este es el cambio más frecuente que suele aparecer en un paciente con diabetes mellitus, ¿ya? Muchas veces esta situación de variación de la visión puede ser a veces el primer hallazgo que uno hace para el diagnóstico de diabetes. Tengan en cuenta eso. Y es por ello que se recomienda que los niveles de glicemia deben estar normales para poder hacer la medida de la vista, ¿ya? Si no, vamos a tener lentes para cada glicemia. En la imagen que tenemos una catarata por diabetes, ¿no? A nivel intraocular, que puede haber una neuropatía óptica y retinopatía diabética. Al igual que en diferentes partes del organismo, la diabetes pues produce neuropatía, y también a nivel del ojo puede producir neuropatía. Si esto compromete el nervio óptico, pues el paciente pierde la visión.
Pero de todas estas complicaciones que puede haber en el ojo, la retinopatía diabética viene a ser la complicación más frecuente y la que puede producir mayor gravedad para la visión. Entonces, la retinopatía diabética se constituye en la primera causa de ceguera en pacientes económicamente activos, o sea, da principalmente a personas jóvenes menores de 50 años, donde es la primera causa de ceguera en estos pacientes. ¿Ya? Ténganlo en cuenta eso. Muy bien. Ahora, la diabetes está siendo considerada pues como la nueva pandemia de estos tiempos. Por lo tanto, cuanto más pase la edad del paciente que llega a ser mucho más adulto, mayor diabetes vamos a tener. Y en la medida que tengamos mayor diabetes, pues también habrá mayor cantidad de pacientes que sufran problemas a nivel ocular, sobre todo retinopatía diabética. Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética, la retinopatía diabética se va a expresar tanto en pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? En todo caso, la retinopatía diabética en lo que es en el año 2020 era de 103 millones más o menos a nivel mundial, y para el 2045 se espera que haya 160 millones. ¿Ya? Entonces, conforme avanza esta cantidad de lo que es retinopatía diabética, también pues va a ir aumentando lo que son los tipos de retinopatía diabética más graves. De tal forma que retinopatía diabética que vayan a amenazar la visión, si en el 2020 era de 28 millones, en el 2045 será de 44 millones. De la misma forma, en lo que es la evolución de la retinopatía diabética, aparece lo que se llama el edema macular diabético, que constituye la principal causa de disminución de la visión. Si en el 2020 esto era de 18 millones a nivel mundial, también en el 45 va a haber un incremento a 28 millones. De tal forma que la retinopatía diabética estará aumentando en 55% y el edema macular cistoideo en un 51%. Entonces vamos a tener población más vieja, vamos a tener más incidencia de diabéticos, más incidencia de retinopatía diabética y sobre todo estadios de enfermedad que van a ser de los más avanzados. Entonces, ojalá que la inteligencia artificial nos salve de esto. Sí. Que no se haga rutinas. ¿Ah? Que no se haga rutinas de ejercicio. ¿Y con el ejercicio que sacas? Disminuir el riesgo de diabetes. Un estilo de vida más saludable. Sí, algo de eso. Entonces, resumiendo, la retinopatía diabética en el mundo está pues en 22%. De ello, la retinopatía diabética que va a cursar con amenaza para la visión, eso implica ya una retinopatía diabética avanzada, está en 6% y el edema macular en 4%. ¿Ya? Entonces, pues, la retinopatía diabética se va a convertir en lo que es una patología a tener en cuenta. Y también para que puedan elegir su especialidad, no estaría de más que hagan endocrino. ¿Sí? Entonces, existen estudios epidemiológicos amplios que han ya pues determinado qué es lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1, en la diabetes mellitus tipo 2. El hecho es de que un factor referente a lo que es progresión de enfermedad se ha determinado que es el tiempo de que el paciente tiene la diabetes. ¿Ya? Entonces, respecto al tiempo que se tiene diabetes, lamentablemente es algo que nosotros no podemos intervenir. Llega el paciente con 10, 15, 20 años de diabetes, entonces nosotros vemos desde el momento en que viene hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ese factor no lo controlamos. Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1,
Ya con el tiempo, a los 20 años, casi el 99% de los pacientes tienen retinopatía diabética. Y de ellos, casi el 50% tiene retinopatía diabética proliferativa. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, a los 20 años, la incidencia es algo menor, 60%, versus 25% de retinopatía diabética proliferativa. En todo caso, pues, es bueno tener en cuenta de que definitivamente la diabetes mellitus tipo 1 resulta ser más peligroso por el tiempo de aparición, es más la cantidad de tiempo que va a tener ese paciente. Muy bien, como factores de riesgo referente a lo que es la aparición de retinopatía diabética, la hiperglicemia crónica constituye uno de los principales factores de riesgo para lo que es aparición de la retinopatía diabética y progresión de la misma. Entonces, esto que conlleva a tener que hacer, a intervenir, porque esto sí se puede intervenir, de que el paciente tenga un buen control metabólico. El buen control metabólico va a hacer que la aparición de la retinopatía diabética aparezca pues en un estadio menos avanzado y que la progresión también sea más lenta. Entonces, en este mismo estudio llegó a la conclusión de que la reducción de la hemoglobina glicosilada se asocia con 25% menos de complicaciones a nivel microvascular, incluyendo lo que es la retinopatía y nefropatía. ¿Qué implica esto? Un buen control metabólico. ¿Ya? Probablemente en el tiempo nosotros migremos en atenciones primarias de salud a controlar a paciente diabético ¿con qué? Eso para su casa ya puede ser, pero cuando lo controlemos nosotros en establecimientos de salud con la hemoglobina glicosilada, porque eso nos va a dar un parámetro de cómo está su metabolismo a lo largo de 1, 2, 3 meses. También estudios poblacionales amplios han determinado pues, que la presencia de hipertensión va a alterar lo que viene a ser al paciente diabético. ¿Ya? Reduce la muerte relacionada a diabetes mellitus en un 32%. Ya es importante pues, si un paciente es diabético, que además tenga un buen control de la presión arterial. Reduce en un 34% el riesgo de deterioro de retinopatía diabética 2 o más estadios, ¿no? Reducción del 47% en el riesgo de deterioro visual en 3 líneas. Entonces, la presión arterial va a afectar en forma positiva, digamos, lo que es pues la prevención frente a la aparición y frente a lo que viene a ser progresión de retinopatía diabética. Entonces, el control estricto de la tensión arterial reduce el riesgo de complicaciones de la retinopatía diabética. Habíamos visto, cuando hacíamos retinopatía tiroidea, que a una serie de factores de riesgo, si se suman cosas conocidas que hacen que esta enfermedad progrese o sea más resistente al tratamiento, pues hay que también atacar a esas cosas que van a ser favorables. Entonces, en pacientes diabéticos, el control de la presión arterial constituye un factor de riesgo bastante importante. La edad es otro factor de riesgo a tener en cuenta porque el riesgo a tener diabetes va a aumentar con cada década para el desarrollo de retinopatía diabética. ¿Ya? A mayor edad aumenta entonces la posibilidad de retinopatía diabética. La raza es otro factor a tener en cuenta. En ese sentido, los hispanos tenemos un aumento en la prevalencia y severidad de desarrollar retinopatía diabética y edema macular diabético
por sobre la raza negra y los pacientes asiáticos, ¿ya? Entonces, últimamente, no sé, será que nos están estudiando más, pero nos están encontrando esta relación con la retinopatía diabética, y ahora, a más edad, los latinos, tenemos más posibilidad también de desarrollar, ¿qué cosa? Glaucoma. Bueno, la edad, el sexo todavía no es tan relevante, pero la diabetes mellitus tipo 2, los hombres se dice tienen más riesgo de desarrollar retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? Pero en todo caso sí hay que tener en cuenta a lo que es la raza y el factor edad. Y a esto, lo que son pues como factores de riesgo, hay que tener en cuenta pues de pronto el índice de masa corporal, donde podría jugar un rol importante lo que es los estilos de vida saludables. De manera amplia, son importantes para diferentes tipos de enfermedades, el control de lo que viene a ser el colesterol, ¿no? La hipertensión arterial y la situación de embarazo. El embarazo es muy importante porque con el embarazo aumenta la progresión de retinopatía diabética. Si hay embarazo y la paciente es diabética, es donde más debe de haber un control para evitar la aparición de retinopatía diabética, ¿ya? Consideren pues el embarazo como un factor de riesgo importante para lo que es retinopatía diabética en sí. Entonces, los pacientes con diabetes mellitus deben de tener un seguimiento. Cuando hay un paciente con diabetes mellitus de tipo 1, al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1, el control oftalmológico debe ser a los 5 años, porque se ha determinado que recién a partir del 5º año del diagnóstico puede aparecer cambios a nivel de la retina que nos digan que tiene retinopatía diabética. Pero cuando estamos frente a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, al momento del diagnóstico de la diabetes debemos de referirnos a la especialidad, porque hasta un 30% de los casos pueden tener retinopatía diabética, ¿ya? Entonces, esto es importante. Y lo que son los pacientes embarazados deben de tener un control del fondo de ojo para ver si hay o no retinopatía diabética y en qué grado está para evitar progresión durante el embarazo. Muy bien, cuando un paciente tiene una hiperglicemia crónica, esta hiperglicemia crónica induce una serie de cambios a nivel de la microvasculatura retiniana. Y estos cambios van a ir acompañados de una serie de cambios anatómicos, dentro de los cuales tenemos lo que es la pérdida de los pericitos y el engrosamiento de la membrana basal capilar, ¿ya? Ahora, la pérdida de los pericitos es el signo más temprano, dicen, ¿no?, de tal forma que esto va a traer como consecuencia una disrupción de la barrera hematorretiniana, ¿no?, y una acelularidad capilar. Al final de la alteración de estos cambios por pérdida de pericitos, por engrosamiento de la membrana basal capilar, es que va a aparecer una serie de cambios que van a dar lugar a algunos hallazgos que se va a tener en lo que es el fondo de ojo del paciente, ¿ya? Entonces, esta disrupción de la barrera hematorretiniana va a traducirse porque la barrera hematorretiniana se vuelve inmunocompetente de tal forma que aumenta su vascularidad aumenta su permeabilidad de tal forma que productos intravasculares van saliendo hacia la parte de la retina produciendo edema retinal. Este edema retinal, cuando afecta el área macular, se produce pues lo que es el edema macular. Por otro lado, va a haber
alteraciones por engrosamiento de la membrana basal que van produciendo obstrucciones localizadas de la retina, de tal forma que se va presentando situaciones de isquemia retinal progresiva. Entonces, estos dos efectos, lo que es la oclusión de vasos sanguíneos y alteraciones en la permeabilidad de los vasos, son los que van a permitir de que haya una aparición progresiva de los cambios de la retinopatía diabética. ¿Ya? Todo esto producido ¿por qué? Por la hiperglicemia. Entonces, la pérdida de pericitos, ¿no?, que es el paso inicial, nosotros no vemos esto, vemos ya las complicaciones que esto trae. ¿Qué nos trae la pérdida de pericitos? Nos va a traer edema macular, edema en toda la retina, o en la retina que está afectada. Y esta afectación va a ir de la mano pues con un edema que será clínicamente significativo solamente cuando está comprometiendo el área macular, porque las demás áreas van a tener expresión de campo visual, alteración de campo visual, pero no es tan importante como lo que viene a ser pues el edema a nivel macular. De tal forma que la alteración, al producir este cambio en los pericitos, esta pérdida de pericitos, produce una disrupción en la barrera hematorretinal que va a conducir a lo que viene a ser la producción de edema macular. Edema macular que será o tendrá una traducción clínica principalmente cuando afecte el área macular. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? Una disminución de la agudeza visual. Cuando hay engrosamiento de la membrana basal, este engrosamiento de la membrana basal va a hacer que esos vasos sanguíneos tiendan a ocluirse, y al ocluirse los vasos sanguíneos van a producir una isquemia localizada, la misma que irá aumentando. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética, vamos a hablar pues de una serie de manifestaciones que vamos a encontrar en el examen de fondo de ojo, y de acuerdo a los hallazgos de estas manifestaciones, clasificaremos nosotros qué tipo de retinopatía diabética tiene el paciente. De tal forma que la clasificación más extendida y que se usa hasta ahora es pues la clasificación de retinopatía diabética no proliferativa, la misma que puede ser leve, moderada o severa, y la retinopatía diabética proliferativa, que podrá ser temprano con características de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, esta clasificación es importante tenerla en cuenta y vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Ya? Cuando ya estamos ante situaciones de retinopatía diabética proliferativa, ¿no?, entonces la progresión de ellas también pues será mucho más rápido que los otros tipos de retinopatía. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que viene a ser esta retinopatía diabética, en este caso primero la leve. Cuando hablamos de una retinopatía diabética no proliferativa leve, cuando tenemos solamente la expresión de lo que es microaneurismas. ¿Ya? Los microaneurismas son una serie de saculaciones que vamos a existir por esta pérdida de pericitos, y los microaneurismas constituyen la expresión o la forma de presentación más temprana de lo que es una retinopatía diabética no proliferativa. Entonces, se van a ver en el fondo de ojo como pequeñas saculaciones, ¿no?, pequeñas saculaciones, las mismas que podrían desaparecer en el tiempo. Si hacemos un estudio de angiofluorescenciografía, vamos a ver pues unos puntitos, y esto es lo que corresponde a los microaneurismas. Y cuando encontramos esto, decimos de que es una retinopatía diabética no proliferativa leve, cuando hay solamente microaneurismas. ¿Ya?
Una retinopatía diabética no proliferativa será moderada cuando se suman a estos microaneurismas la presencia de hemorragias que pueden ser hemorragias puntiformes, hemorragias más profundas que son hemorragias en mancha o en parches, cuando exista la producción de exudados duros, cuando haya exudados algodonosos o arroceramiento venoso. Cuando tengamos la expresión de alguna de ellas, vamos a decir que el paciente probablemente tenga una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Entonces, acá tenemos unas hemorragias un poquito más grandes, hemorragias en parches que están un poquito más profundos en la retina, ¿no? Veremos otro. Tenemos hemorragias en parche que son profundas, hemorragias manchas algodonosas que son microinfartos localizados de la superficie de la retina, ¿no? Esos son los exudados duros o blandos, digo, como se está viendo allá arriba, ¿no? Lo que es hemorragias en parche, lo que es la presencia de microaneurismas, ¿no? Y la presencia de exudados duros. Los exudados duros vienen a ser la expresión de la presencia de lipoproteínas que están sobre la retina, ¿ya? Estos exudados duros, ¿no? Donde principalmente suelen presentarse en el área macular. Muchas veces una forma indirecta de saber que hay un edema macular es la presencia de estos exudados duros en el área macular. Ahí diríamos que tiene edema macular. Entonces, estas son expresiones de lo que significa un paciente que tiene retinopatía diabética no proliferativa, pero ya moderada. Muy bien. La siguiente viene a ser lo que es el arroceramiento venoso, ¿no? Con esto nosotros decimos que tienen una retinopatía diabética no proliferativa, pero ya moderada. Y el arroceramiento venoso no es otra cosa que lo que es el vaso venoso que va a tener la forma de salchichas. Eso es lo que hace que el paciente tenga ya un grado de retinopatía diabética no proliferativa moderada, pero casi yendo a severo, ¿ya? Cuando ya aparecen los IRMA, vamos a estar ante una retinopatía diabética no proliferativa severa. ¿Y qué son los IRMA? Son pues la presencia de neovasos, la presencia de shunts que van a aparecer, pero a nivel intrarretinal, ¿ya? Entonces, la presencia de IRMA, que es neovasos intrarretinales, ya nos dice que el paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa severa. Muy bien, acá tenemos lo que es arroceramiento venoso, ¿no? Hemorragias en parches, arroceramiento venoso, etc. Entonces, existe una regla del 4-2-1 donde podemos decir más o menos qué está pasando en el fondo de ojo de un paciente con retinopatía diabética. Cuando haya alteración en los 4 cuadrantes de lo que es microaneurismas y hemorragias en parche, decimos que ese paciente tiene una retinopatía diabética severa, ¿ya? Cuando haya en 2 cuadrantes arroceramiento venoso, también es una retinopatía diabética severa. Y si hay
IRMA en un cuadrante es retinopatía diabética severa. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos implica el hecho de que encontremos una cosa en retinopatía diabética leve, otras cosas en moderada y otra cosa en severa? De que está poco a poco instaurándose mayor cantidad de isquemia a nivel retinal. ¿Ya? Entonces, en la retinopatía diabética no proliferativa moderada, habíamos dicho que existe hemorragias en llama, hemorragias en parche, arrosariamiento venoso, exudados duros, exudados blandos. De todas ellas, ¿cuál es la que expresa mayor isquemia? ¿Cuál? El arrosariamiento venoso. ¿Ya? Bien, si ahí encontramos un IRMA, eso implica mayor isquemia. ¿Ya? Entonces, en la retinopatía diabética, ¿qué es lo que va existiendo? Una isquemia que es cada vez más progresiva. Y que esto lo reconocemos de acuerdo a lo que vamos encontrando, ¿no? Si no encontramos arrosariamiento venoso, diremos pues que hay retinopatía diabética no proliferativa entre leve y moderada. Para hemorragias en parche, tendría que haber para una severa en 4 cuadrantes las hemorragias. Pero si encontramos en 2 cuadrantes, ¿qué indica? Moderada, de repente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros clasificamos si hay o no, qué tanta isquemia tiene el paciente. Bien, entonces, en la severa tenemos esto, que en los 4 cuadrantes, microaneurismas y hemorragias en parche. En 2 cuadrantes, arrosariamiento venoso y en un cuadrante, los IRMA. Entonces, los factores de mayor isquemia que indican retinopatía diabética no proliferativa más severa es arrosariamiento venoso e IRMA. Y estos 2 factores se constituyen en elementos que nos pueden decir que el paciente puede evolucionar hacia el grado más grave, que es la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética proliferativa, cuando hay crecimiento de neovasos en la retina, en el nervio óptico, y que se extienden en la superficie de la retina o hacia el vitrio. Vale decir, la presencia de vasos sanguíneos anómalos, sea en la superficie de la retina, del nervio óptico o en el iris. Entonces, cuando hay mayor grado de isquemia, ¿cómo reacciona el cuerpo? Produciendo vasos sanguíneos anómalos en un afán de lo que es tratar de dar algo de, ¿no?, de lo que sería oxígeno para esa retina que está isquémica. ¿Con qué lo hace? Con vasos sanguíneos anómalos. ¿Por qué son vasos sanguíneos anómalos? Porque estos vasos tienden a sangrar. Y ya hemos dicho que los sangrados producen, este sangrado en el humor vítreo, bandas de tracción que tienden a lo que es producir desprendimiento de retina, tracción. Entonces, pues, para hablar de retinopatía diabética ya proliferativa, ya estamos hablando de un estadio donde tenemos mayor isquemia, una mayor isquemia que va a liberar vasos sanguíneos, va a liberar sustancias vasoproliferativas que producen neovasos. Entonces, ¿qué expresión vamos a tener en el fondo de ojo? Presencia de neovasos. Entonces,
Cuando hablamos de neovasos, estamos hablando de vasos sanguíneos que son pues totalmente anómalos, que ocupan un sitio que usualmente no le corresponde. Por decir, acá tenemos un vaso sanguíneo y acá los neovasos. ¿Dónde se presentan más estos neovasos? Pueden estar sobre el nervio óptico o en cualquier otra parte de la retina, sobre todo en la región temporal superior. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, neovasos sobre la retina en una cantidad bastante grande. Cuanto mayor neovaso hay en la retina, esto hace que el pronóstico sea peor. ¿Ya? Entonces, los neovasos pueden estar presentes sobre la retina, sobre el nervio óptico. Cualquier localización de los neovasos hace que el paciente tenga una retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? Y cuanto más grande la retinopatía diabética, los neovasos, más peligro en cuanto a calificación también, ¿no? Es diferente que tengamos un neovaso bastante localizado a que tengamos este neovaso que está mucho más grande que el área de la papila. Muy bien, entonces, los neovasos, desde los neovasos, ¿qué puede pasar? Una ruptura, puede haber hemorragia vítrea. Esto es otra forma de manifestación de la retinopatía diabética proliferativa, es la hemorragia vítrea. Otra manifestación, las bandas de tracción retinal. Otra manifestación, el desprendimiento de retina traccional. ¿Ya? Entonces, acá que se está viendo una proliferación fibrovascular, donde acá vemos pues esta proliferación fibrovascular que está jalando la retina, que produce desprendimiento de retina. ¿Ya? Entonces, como signos de retinopatía diabética proliferativa, ¿qué signos oculares encontramos? A ver qué dice Yamilet. Yamilet. Camila Molina. ¿Está Camila? Sí, yo soy. Ah, tú eres la delegada. Sí. ¿Qué ustedes hay oculares en neuropatía diabética? Chicos, pero si ahorita estamos hablando... Neodesopsia por el desprendimiento de la retina. Pues. No, a ver, Dice, ¿hemorragia qué? Vítrea. Hemorragia vítrea. Uno, Paola. Ya, Paola Nicole. Desprendimiento de retina traccional. Ya, desprendimiento retina traccional. Valerie. Bandas de tracción. Ya, bandas de tracción. Y otra falta, Isabel. Neovascularización. Listo, sencillo. A ver, Mariana. Ricardo. En retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿qué encontramos? La severa podemos encontrar microaneurismas en 4 sectores. No tanto microaneurismas, podría ser más que microaneurismas, hemorragias en parche. ¿Ya? Desgarramiento venoso en dos cuadrantes, ¿ya? y en un cuadrante el IRM, que es la presencia de neovascularización. Ya, Molina. ¿Qué encontramos en la leve? Microaneurismas. Listo.
A ver, Valia será así. ¿Sí, doctor? Retamoso es. Dígame. Retamoso, ¿no? No, no. Ver. No me traigo lentes, a veces necesito. Ya, chica, me vendí hoy día con esto. Siempre. Ya, se me fue la pregunta. Falta la moderada. La moderada. ¿El moderado? A ver, algo te iba a preguntar. Ya, exudados duros. Localizar en la mácula, ¿qué te indica? Sería como una moderada. Sería una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Ya, algo más específico. Edema macular. Edema macular. A ver, paciente varón de 60 años que hace un mes se le hace el diagnóstico de retinopatía diabética no proliferativa, proliferativa, con visión de 20/20. De pronto acude por disminución brusca de la visión. ¿Qué puede haber pasado? Valerie Coveñas. Con 3. ¿Qué puede haber pasado? Hace un mes, examen de fondo de ojo, retinopatía diabética proliferativa con visión de 20/20. Y actualmente viene por disminución brusca de la visión. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué está tapando la televisión? Una hemorragia. Una hemorragia. Una hemorragia vítrea. Claro, o sea, no se pierdan, ya saben qué es lo que pasa en cada etapa. Todo lo demás que podamos preguntar es disfrazar la pregunta. No podemos hacer más, ahí está. ¿No? ¿Qué pasa pues? Si estás encontrando una retinopatía diabética proliferativa, ¿qué implica eso? Que por lo menos tiene neovasos. Y si pierde la visión de un momento a otro, ¿qué está pasando? Lo más probable es que esté sangrando. ¿Ya? Bien, vean, en el glaucoma, ¿cómo estaba la visión? La agudeza visual. ¿Cómo? Como la agudeza estaba en la calmometría. Si hablamos de visión, ¿de qué hablamos? Agudeza visual. ¿Cómo es la agudeza visual en un paciente con glaucoma? Normal. ¿Ya? O la que tiene el paciente. Puede ser 20/20, si tiene 20/50, termina con 20/50 hasta el final. ¿Ya? En los casos de retinopatía diabética, también la visión se mantiene una visión estable, salvo que haya pues edema macular, o salvo que tenga esas variaciones de la visión. Pero en realidad la visión, si está controlado, es una visión generalmente normal. Entonces, tú puedes tener una paciente con visión normal que puede tener su neovaso. Entonces, es muy importante los controles de fondo de ojo para ver en qué situación está. Entonces, en la retinopatía diabética hacen la clasificación sin característica de alto riesgo, con característica de alto riesgo o avanzada. Depende de qué, tanta sea el tamaño de la neovascularización. ¿Ya? Sin característica de alto riesgo, cuando es menor a 1/3 del área papilar.
con características de alto riesgo cuando es mayor a 1/3 del área papilar o haya una hemorragia vítrea preretiniana. ¿Ya? Y en la avanzada hay un hemovitreo, desprendimiento de retina traccional, rubiosis iridis, tisis bulbi, etc. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué tanta cantidad de cuál sea el tamaño del neovaso? Ya si nosotros vemos un paciente con neovaso, no vamos a dejar de progresar hasta allá. Se tiene que dar tratamiento preventivo en estos casos, o ya tratamiento de la enfermedad en sí. ¿Y cuál es el tratamiento? La panfotocoagulación retinal. ¿Ya? Todavía sigue siendo un tratamiento estándar con los mejores resultados. Pero en todo caso, la retinopatía diabética proliferativa, cuando se tenga la hemorragia, cuando se tenga el neovaso, debe de ser indicado lo que es la panfotocoagulación retinal, por más de que tenga o no tenga características de alto riesgo. Porque si pasa lo siguiente, donde ya haya hemorragia vítrea, etc., nos complicamos la vida y la del paciente. Vean, diferentes tipos de neovasos, hemorragias preretinales. Vean, acá tiene neovasos en todo este lado. Este paciente pues no puedes dejarlo ir, tienes que dar tratamiento. En una retinopatía diabética proliferativa avanzada tendremos hemovitreo, hemorragia vítrea. Esto va a dar lugar ¿a qué? Va a dar lugar a un desprendimiento de retina traccional previa formación de bandas de tracción. Bandas de tracción que producirá desprendimiento de retina traccional, podrá producirse rubiosis en el iris hay neovasos, que da glaucoma neovascular, y por último tisis bulbi. El ojo comienza a involucionar, a secarse. ¿Ya? Esta es la evolución de una retinopatía diabética proliferativa. Muy bien, entonces, cuando hay un edema macular diabético, que es la principal causa de disminución de la visión dentro del proceso de retinopatía diabética proliferativa, digo, retinopatía diabética de manera amplia, va a haber pues un edema de todo lo que es el área macular, y en forma indirecta se dice que hay edema macular si observamos en lo que es el área macular la presencia de exudados duros. ¿Ya? Entonces ahí vemos si hay o no edema macular, y el edema macular también tiene que operarse. ¿Cómo se opera? Con rayo láser focalizado, o también sustancias antiangiogénicas o sustancias de corticoides intravítreos. Ahora, ¿puede haber otro tipo de complicaciones? Sí, como la neuropatía diabética, que puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Asociado a edema macular diabética y en cualquier etapa de la retinopatía diabética. Esto sí es una patología que no se describe mucho, pero cuando se presenta no hay nada que hacer. ¿Ya? Se presenta y ahí queda. ¿Ya? Es la neuropatía diabética, como ocurre en cualquier otra parte del cuerpo. Bien, entonces, la retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en el mundo, sobre todo en pacientes todavía jóvenes, menos de 50 años, que están en toda la etapa productiva. Dentro de ellos, la hiperglicemia crónica es el factor principal para desarrollar retinopatía diabética, y esto es algo sobre el cual podemos nosotros intervenir. De tal forma
que ustedes, desde la especialidad que estén, si hay un paciente, un conocido, un familiar que tiene diabetes mellitus, ¿qué tienen que recomendarle? Control metabólico estricto. Con el control metabólico estricto, ¿qué logramos? Que la enfermedad aparezca más tarde, que la enfermedad tenga una evolución más lenta, que el edema macular disminuya bastante, tanto en el estadio no proliferativo como en el estadio proliferativo, porque el edema macular puede aparecer en cualquiera de los tipos de retinopatía diabética, en el no proliferativo y en el proliferativo. Entonces, pues, la retinopatía diabética guarda relación con esta situación del metabolismo, con el control metabólico adecuado, ¿ya? Pero ¿qué hacemos? Un paciente diabético de 35, 40 años, ¿se va a dejar o privar de tantas cosas en la vida? No, patea la enfermedad para más adelante, hace su vida normal y a los 50 y tantos comienza con ¿qué? Con complicaciones a nivel ocular que son severas o otro tipo de complicaciones. Muy bien, los principales factores de riesgo para la retinopatía diabética lo constituye pues lo que es la duración de la diabetes, sobre lo que no podemos actuar, pero sí la hipertensión arterial y la hemoglobina glicosilada elevada. ¿Cuánto debe ser la hemoglobina glicosilada? Menos de 7. ¿Ya? El control a largo plazo de la glicemia previene la progresión. ¿Ya? Entonces, pues, la retinopatía diabética es una enfermedad que podemos controlar. Ahora bien, el control de la retinopatía diabética se hace a través del examen de fondo de ojo, para evitar o para ver qué cosa que está presentando, qué tipo de retinopatía diabética tiene y cuándo dar tratamiento. ¿Ya? Chicos, terminamos la primera parte. Ya. Entonces vamos a ver lo que es el estrabismo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estrabismo, hablamos pues del globo ocular, que tiene 6 músculos extraoculares, los cuales van a permitir movilidad dentro de lo que es la órbita en diferentes posiciones de la mirada, ¿ya? De tal forma que estos 6 músculos extraoculares, de los cuales 4 músculos son rectos y 2 músculos son oblicuos, van a producir movimiento en diferentes posiciones de la mirada, lo cual va a permitir que la persona vea en estas posiciones de la mirada en forma tal que se vea una sola imagen, ¿ya? Y para que se logre esta sola imagen ya en el cerebro, tiene que haber pues que estos movimientos oculares sean movimientos paralelos en todas las posiciones de la mirada. Cuando se altera este paralelismo porque hay una alteración en lo que es la inervación de estos músculos extraoculares, ¿no? Por una paresia, por una parálisis, sobreviene no paralelismo en el movimiento ocular y sobreviene diplopia. ¿Ya? Entonces, los músculos extraoculares no se mueven al azar, ¿ya? Obedecen a 2 leyes, lo que es el movimiento ocular, la ley de Herring y lo que es la ley de Sherring. La ley de Herring implica de que va a haber una cantidad de energía que se da o deja de dar a los músculos yunta de ambos ojos. ¿Qué son los músculos yunta? Los músculos que llevan el ojo en determinada posición de la mirada. Si nosotros vemos hacia el lado derecho, los músculos que llevan los ojos al lado derecho va a ser el recto lateral del ojo derecho
y el recto medio del ojo izquierdo. ¿Ya? Entonces, estos dos músculos reciben la misma inervación. ¿Para qué? Para que hagan ese movimiento, y estos son los llamados músculos yunta. Muy bien. Entonces, por esta ley, si uno mira para acá, el otro ojo pues no puede mirar para arriba, para allá, a su antojo, no. Todo tiene un movimiento que se basa en estas leyes, y esto sirve para todos los músculos. Bien, pero también a nivel monocular, ¿qué tiene que actuar? Si llevamos los ojos hacia el lado derecho, en el ojo derecho, hacia el lado derecho, está llevándolo el ojo, el músculo recto lateral, ¿ya? Que se contrae. Pero para que suceda este movimiento, ¿qué tiene que pasar con el recto medio de ese ojo? Tiene que relajarse. La contracción de un ojo y la relajación del ojo que deja hacer esa función también son la misma, ¿ya? Se jala acá como 2, se le relaja acá como 2. Entonces, de acuerdo a estas dos leyes, la de Hering y la de Sherrington, se realizan todos los movimientos oculares. Muy bien. ¿Cuándo es que ocurre lo que es alterar el estrabismo? Cuando va a existir 3 componentes, ¿ya? Cuando existe una alteración motora que hace que exista desviación de uno de los ejes oculares, cuando exista anulación de la visión binocular. ¿Qué implica esto? Nosotros en condiciones normales recibimos estímulos por el ojo derecho y por el ojo izquierdo, y esto va hacia el cerebro, y en el cerebro se fusiona como una sola imagen. Y esa sola imagen es la que se pierde, se anula en la visión binocular en caso de estrabismo, y puede haber una eventual afectación de la visión en uno de los ojos. Vale decir que se genere ambliopía, ¿ya? Entonces, estas cosas tienen que ocurrir para que nosotros llamemos estrabismo. Y esto tiene que afectar principalmente los primeros años de vida, donde el ojo todavía está en un proceso de desarrollo. Al estar el ojo en un proceso de desarrollo, para que el ojo logre la visión del adulto, se da todavía hacia los 6, 7 años de edad. Y hasta ahí tiene que haber un buen estímulo en la retina de imágenes claras, las mismas que van a ir al cerebro a fusionarse en una sola imagen. Cuando no hay un estímulo a nivel macular de imágenes claras, ese ojo no gana visión, ¿ya? Y se produce lo que es la ambliopía. Entonces, cuando hablamos de estrabismo, hablamos de la desviación de un ojo, de la pérdida de visión de profundidad, de que puede haber ambliopía y que esto sucede en una etapa temprana, los 6 primeros años de vida. ¿Qué ven ahí? Hay una desviación del ojo izquierdo, ¿verdad? ¿Será estrabismo? No es estrabismo, ¿ya? No cumple con las condiciones, ¿ya? Porque cuando ya aparece, asumamos que esta persona viene con una semana de desviación del ojo, ¿qué estará presentando este paciente como sintomatología? Visión doble, ¿ya? Entonces, esto no es ambliopía, esto es parálisis del músculo extraocular correspondiente, ¿ya? No es ambliopía, parálisis del músculo extraocular. Entonces, pues, estrabismo no es igual a parálisis muscular.
Cuando ya en el adulto hay una desviación de un ojo por una parálisis, etc., esto ya no puede compensarse por el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a expresar el paciente? Va a expresar visión doble. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en condiciones normales? Que los estímulos que van a venir del infinito y van a incidir en el área macular, estos van a hacer de que llegue al cerebro y en el cerebro se ve como uno. Esto es la fusión. ¿Ya? Esta fusión va a dar lugar a lo que es la estereopsia, la visión en 3D. ¿Y qué ocurre o qué debe de pasar para que ocurra una visión en 3D? De que los estímulos que van a llegar hacia el cerebro deben ser desde lo que se llama imágenes retinianas correspondientes. ¿Desde dónde? Desde el área macular de cada ojo, con una ligera disparidad, que esta disparidad hace que aparezca la estereopsis. Y la estereopsis viene a ser el grado más grande de visión que tenemos todos nosotros, ¿ya? La visión de 20/20 no es la mejor visión que tengamos. La mejor visión que nosotros tenemos es la visión que tenemos con los dos ojos. Y esta visión con los dos ojos se traduce en lo que es una visión estereoscópica, una visión en 3D. Entonces, cuando hay una desviación en un niño, ¿qué creen que aparece? ¿Qué creen que el niño siente? ¿Qué importa, digamos? Total, si no sabe expresarse. ¿Qué creen que ocurre ahí? Ya, hay una desviación. ¿Qué experimentará el niño? ¿Qué? Claro. Va a tener también diplopia. No lo expresa, pero sí tiene diplopia. Entonces, va a haber diplopia por perturbación de falsa proyección y confusión por perturbación por falsa fusión. ¿Ya? O sea, no puede fusionar esa imagen. ¿Por qué? Porque viene de puntos retinianos que no son correspondientes. Viene desde un lado, desde el área macular, y del otro lado, pues, de un área extramacular. No puede fusionarlo. ¿Puede el niño estar viendo doble en todo momento? Cuando en un adulto sucede visión doble, ¿qué hace el adulto? Se tapa un ojo, porque la diplopia es manifestación binocular. El niño no va a hacer eso. Entonces el cuerpo se encarga de solucionar ese problema. ¿Y qué hace? Va a neutralizar la imagen que viene de un área extramacular. Entonces, en condiciones normales, desde cada ojo, va a hacerse de que se llegue a ver una sola imagen. Pero cuando vienen desde estímulos, desde la fobia y desde un sitio diferente a la fobia, esto no puede, pues, verse de esta forma, ¿ya? Entonces, el organismo va a tener que actuar. Eso no lo va a poder fusionar el ojo. El paciente estaría viendo doble en todo momento. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues va a hacer de que se forme un escotoma de supresión. ¿Qué implica esto? Que desde este escotoma de supresión
que es el sitio desde donde se manda información, pero que es un sitio fuera del área macular. Desde acá, la información que llega al cerebro no es tomada en cuenta. De tal forma que el paciente, en situaciones de visión binocular, tiene una visión monoocular. ¿Ya? Todo paciente con estrabismo, cuando está mirando con los dos ojos, en realidad está mirando con un solo ojo. Porque esta información del ojo desviado no es captada. Se anuló de por vida. ¿Ya? Y en este ojo puede tener visión de 20-20. ¿Ya? Entonces, este escotoma existe acá, puede tener visión de 20-20, porque cuando se ve con este solo ojo, hay pues una visión que va por la mácula, del área macular. ¿Ya? Entonces, en este paciente, en situaciones de visión binocular, ve con un solo ojo, pero monocularmente podría tener visión de 20-20. ¿Ya? Entonces, en el estrabismo se pierde pues esta visión binocular. Entonces, cuando hay desviación, puede haber lo que es una esotropia, cuando mira hacia el lado nasal, exotropia cuando mira hacia el lado temporal, hipertropia cuando el ojo está hacia arriba, hipotropia hacia abajo. Son las formas más frecuentes de manifestación de la desviación. Entonces, cuando tenemos a un paciente con probable estrabismo, pues hay que tratar de ver, ¿hay o no estrabismo en la persona? Y para determinar si hay estrabismo, se hace pues a través del test de Hirschberg o del Cover test. Sobre todo cuando la desviación no es tan marcada. ¿Ya? Cuando no es tan marcada, entonces hay que hacer estos exámenes para determinar si hay estrabismo o no. Una vez que tenemos determinado que sí hay desviación, entonces hay que cuantificar qué tanto está desviando el ojo. Y esa cuantificación de la desviación es pues con prismas. ¿Ya? Cuando se evalúa a un paciente, nosotros evaluamos en diferentes posiciones de la mirada. ¿Ya? La posición más importante de la mirada viene a ser lo que se llama la posición primaria, aquella que nosotros miramos hacia el infinito. Y la otra posición importante viene a ser la visión hacia abajo, la visión de lectura. Las otras posiciones, ¿no? Izquierda, arriba a la izquierda, derecha, arriba a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la izquierda, no son tan importantes, ¿no? Pero la más importante es la posición primaria de la mirada. Entonces, para determinar si hay o no desviación ocular, hacemos pues el test de Hirschberg, que consiste en alumbrar con una luz lo que es los ojos del paciente y ver el reflejo corneal. Este reflejo corneal debe ser un reflejo central, ¿no? Simétrico, que nos indica que el paciente no desvíe el ojo. El Cover test viene a ser la oclusión y desoclusión de los ojos. Este examen es un examen bastante disociante que cuando se hace el examen y hay desviación ocular se manifiesta. ¿Ya? Y el test de Krinsky para medir la desviación, pero por medio de prismas, que lo vamos a ver. ¿Ya? Es el test de Hirschberg, ¿no? Vemos reflejos que están centrales, que son simétricos. A ver,
¿Qué te llama la atención ahí, Aristides Choquehuanca? Bueno, que la imagen de la derecha... Bueno, Derecha, ¿no? se ve de perfil, ¿no? Pero el ojo izquierdo está mirando hacia el lado nasal. Ya. Ajá. Y bueno, respecto al reflejo, pues también se puede ver una desviación, ya que en el ojo derecho de esta imagen está central, en cambio en el ojo izquierdo es más nasal también. Ya. A ver, en el lado derecho de ustedes, ¿ya? Sí. Ya. ¿Qué está pasando? ¿Podría decir que hay desviación? Porque parece el ojo izquierdo que desvía. Y en la otra figura parece el ojo derecho que desvía. ¿No? Y los familiares van a ir por esa desviación. Porque alguien le ha dicho que desvía. ¿Ya? Entonces, sí, da la impresión que acá hubiese desviación de este ojo derecho y acá desviación del ojo izquierdo. Pero esto es porque tiene este pliegue nasal bastante ancho y plano. Entonces, conforme crezca, esto va a adelgazar. Y cuando lateralice la mirada, va a haber menos impresión de desviación. Esto es un epicanto, ¿ya? Es una consulta bastante frecuente, el epicanto. Y en esta figura, el test de Hirschberg son reflejos centrales, simétricos en ambos ojos. ¿Ya? Pero sí hay epicanto. Ahora, con el test de Hirschberg más o menos podemos decir si hay desviación y cuánto más o menos desvía, porque por cada 7 grados, ¿no? O por cada milímetro hay 7 grados de desviación, ¿no? Si tú dices que hay 4 milímetros de desviación, entonces tendría ¿cuánto? 28 de desviación, pero es bastante inexacto, ¿ya? Por ejemplo, acá, 45 grados, ya, pues ahí no hay necesidad ni hacer el test de Hirschberg, está tremenda desviación, ¿no? El cover test ya consiste en ocluir y desocluir un ojo o el hacer una oclusión, desoclusión en forma alternada de los dos ojos. Con esto, si hay desviación, la desviación va a manifestarse, ¿ya? Porque es un examen bien disociante. Algunas personas pueden tener una gran acomodación, pero con este examen se evidencia la desviación. Si a cualquiera de nosotros nos hacemos el cover test, no vamos a encontrar ningún tipo de desviación. ¿Por qué? Porque no tenemos pues estrabismo o desviación ocular. Bueno, vamos a ver el otro. Entonces el cover test, ya, vamos a ver. En la parte de arriba, ¿qué ojo está desviando? El izquierdo desvía hacia dentro. Cuando ocluimos el ojo derecho, el ojo que está desviado va a mirar, entonces se va a centrar y va a hacer un movimiento hacia afuera, ¿verdad? Ya. Con esto está fijando el ojo. ¿Y qué pasó con el ojo que está ocluido? También desvía. ¿Ya? ¿Hacia dónde? Hacia adentro, igual que estaba del otro lado. Y acá, en la D, ¿qué ojo está desviando? El izquierdo. ¿Ya? Entonces, en una desviación, cuando se hace el cover test, sucede esto, ¿no? Puede ser evidente que desvíen un ojo. Cuando tapamos un ojo, este ojo va a fijar.
y hace un movimiento hacia afuera. Pero de la misma forma, este ojo que estaba fijando se desvía. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. ¿Ya? Y una vez que está fijando, al desocluirse, ¿qué pasa? Este ojo está fijando y este ojo vuelve a desviar. Esto quiere decir que el ojo izquierdo desvía más constantemente. Y cuando un ojo en un niño con estrabismo desvía constantemente, esto nos dice de que el paciente tiene una mala visión en ese ojo. ¿Ya? Bien, veamos en este caso. ¿Qué ojo desvía? Izquierdo. Acá el ojo izquierdo va a enderezarse, ya se enderezó. Acá, ¿cómo está el ojo derecho? Hacia adentro, ¿ya? Desviado. ¿Qué ojo está fijando? El izquierdo. Fija con el ojo derecho. ¿Cómo está el ojo izquierdo? Hacia adentro. ¿Qué ojo fija? El derecho. Entonces, fija con el ojo derecho. ¿Está bien? Fija con el ojo izquierdo. Fija con el ojo derecho. ¿Qué información nos da? ¿No? ¿Qué ojo fija? El derecho. Quiere decir que el ojo izquierdo está permanentemente desviado y tiene mala visión. ¿Qué ojo fija? El de abajo. Y acá. Izquierdo. Y allá el derecho. Entonces, ¿qué implica esto? Que fija indistintamente con uno y otro ojo. Eso quiere decir que el paciente tiene una visión semejante, una buena visión en los dos ojos. ¿Ya? Entonces, si examinamos a un niño de 2 años y medio, de repente nos llega así, ¿podemos operarlo? No, tenemos que lograr primero que se gane visión en los dos ojos. ¿Y cómo sabemos que hay buena visión en los dos ojos? Cuando logramos esta alternancia, que mire con uno y otro ojo en forma indistinta, porque no podemos ver un niño menor decir tiene buena visión, mala visión, pero cuando veamos esta alternancia decimos este niño está viendo bien en los dos ojos y es necesario operar ya. ¿Ya? Entonces en el cover test se ve eso. A ver, cuando un paciente con estrabismo, cuando hacemos el cover test, concluimos un ojo, etc., ¿qué es lo que sucede? El ojo se desvía, ¿verdad? Listo. Entonces, cuando ponemos prismas, ¿cómo sabemos cuál es la medida que tiene el paciente? Cuando ponemos un prisma, y esta es su medida, y hacemos la oclusión en ambos ojos, el ojito no se mueve. ¿Ya? Por decir, 30, desviación de 30 grados. ¿Ya? Pero para llegar a esto, pues, pruebas con 20, se mueve el ojo. 25, se mueve menos. 30, no se mueve. Esa es su medida. ¿Y para qué sirve? Para que nosotros vayamos a tablas, y en las tablas planifiquemos la operación. ¿Ya? Entonces, con esto medimos lo que es la medida que tiene el paciente, cuánto desvía. ¿Ya? Entonces, con este test de Hirschberg o Krinsky, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos poniendo prismas de mayor medida hasta lograr que el ojo esté quieto. Si tenemos un prisma de 30 y le hago un cover test a cualquiera de ustedes, ¿qué encontraríamos en el cover test?
¿Mm? ¿Qué? ¿Qué veríamos? Si nosotros tenemos una visión normal y te pones un prisma, pues el ojo va a comenzar a desviarse, ¿ya? Entonces sucede todo lo contrario al estrabismo. En el estrabismo se neutraliza el movimiento cuando encontramos la medida. ¿Cuál es nuestra medida en prismas? 0, porque con 5, con 10 grados comienza nuestro ojo a moverse, ¿ya? Veamos formas clínicas de estrabismo. Puede haber pseudoestrabismo, principalmente porque por de repente inmadurez motora, lo que es epicanto, separación de órbita, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá se observa una desviación ocular, pero es una desviación bastante leve, ¿ya? Bastante leve. Niño de 3 meses de edad, donde podríamos decir los músculos extraoculares todavía están inmaduros, ¿ya? Los músculos extraoculares maduran a los 6, 7 meses de edad. Pasado ese tiempo, aún desviaciones pequeñas ya nos indican desviación. Hasta los 6 meses, 7 meses, puede haber desviación, pero desviación pequeña, como estamos viendo. El epicanto, ¿no? Donde cuando el paciente lateraliza la mirada, da la impresión de desviación. Es una causa de consulta por probable estrabismo, ¿ya? Entonces hay que descartar con el test de Hirschberg, con el test del cover test, ver si hay o no desviación. Pero el pliegue nasal es bastante, bueno, el epicanto es algo manifiesto. Acá sí tiene su epicanto. Esto será un epicanto, ¿qué dice? ¿Qué dicen? ¿Hay epicanto? Sí hay. ¿Cuál sería el diagnóstico? Pseudoestrabismo. Le diría que tiene pseudoestrabismo a la mamá. Tiene tremenda desviación. Hay desviación. Pero tiene además de picanto. ¿Pero cuál va a ser el diagnóstico? ¿Ah? Tiene que ser estrabismo. O sea, hay epicanto más estrabismo. ¿Cuál prima? El estrabismo. Pues mira, tremendo estrabismo. Tiene estrabismo. Asimetría facial también son factores de que puedan producir desviación, ¿no? Por ejemplo, el hipertelorismo a veces da la impresión de que el paciente está desviando hacia afuera, pero es una visión o una posición normal, solo que el hipertelorismo hace que tenga esta expresión. Entonces, vamos a ver primero lo que son las esotropias, que pueden ser congénitas y adquiridas, ¿ya? Las congénitas suceden en los primeros meses de vida hasta los 6 meses. Se nace con eso. Y las adquiridas son un poco más allá, desde los 18 meses hasta los 8 años. Pueden ser acomodativas o no acomodativas. De ellas, ¿cuál es la más frecuente? Las no acomodativas. Esa es la más frecuente y la más ambliopizante, porque generalmente este tipo de pacientes cursan con un estrabismo que se va a manifestar sobre todo en un solo ojo. ¿Qué implica esto? De que ese ojo está más constantemente desviado, ¿ya? Entonces vamos a ver pues estos estrabismos. Ya la esotropia congénita. La esotropia congénita se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un ángulo de desviación bastante grande. ¿Qué implica esto? Que las desviaciones son del orden 35, 40, 50. ¿Ya?
tienen mala abducción. ¿Qué significa? Que cuando el estrabismo se lleva hacia una parte lateral, ¿no? Por ejemplo, en el ojo derecho, el ojo no hace una incursión total, sino parte. ¿Por qué? Porque no puede abducir totalmente. Y en la abducción comienza a aparecer nistagmus, ¿ya? Entonces, no abduce totalmente. Tienen una fijación cruzada, que significa que a veces mira con el ojo derecho y a veces con el ojo izquierdo, indistintamente. Y esto los va a proteger de lo que es la ambliopía, que es bastante rara en este tipo de pacientes. Y siempre hay antecedente familiar. Generalmente la esotropia congénita aparece al nacimiento, pero puede aparecer a los 3, 4 meses, ¿no? Pero siempre son desviaciones bastante grandes que suelen manifestarse más cuando el paciente está enfermo, está somnoliento, se hace más evidente la desviación, ¿ya? Desviación típicamente grande, ¿ya? 40, 50 grados de desviación. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Lo que se llama la fijación cruzada. Fija con un ojo en un momento, con el otro ojo en otro momento, en forma indistinta. Y esto hace que la desviación o la ambliopía no se evidencie en estos pacientes. Vean el grado de desviación que tiene este niño, ¿no? Que cuando lateraliza la mirada prácticamente no hay la parte de continúa la desviación. O sea, que los vicios de refracción que tiene, que pueda tener, pues no van a alterar la desviación. Entonces la mamá vendrá pues a los 2, 3 meses, cuando se recete lentes a los niños, diciendo que la desviación sigue. Los lentes no es para que la desviación mejore. Los lentes es solamente para ayudar a mejorar la visión, para evitar si hay ambliopía o no hay ambliopía, ¿ya? Entonces los lentes no cumplen una función de mejorar la desviación. ¿Qué están viendo ahí? Desviación ocular en hermanos, ¿no? Entonces, esto es una patología familiar, hereditaria, ¿ya? Muy bien, todos los estrabismos se operan, la gran mayoría de estrabismos se operan. Solamente hay un estrabismo, el estrabismo acomodativo, que corrige con lentes. Todos los demás estrabismos se operan. Vean, paciente con esotropia congénita que ha sido operado, ¿ya? Y la operación se debe realizar antes de los 2 años, de preferencia a los 18 meses. ¿Para qué? Para tratar de restaurar algo de lo que se llama visión estereoscópica, visión de profundidad, ¿ya? Entonces, el estrabismo es un trastorno neurosensorial que para operar al paciente lo que se tiene que tratar de lograr es una visión de profundidad. Por eso en este tipo de pacientes se opera a los 18 meses de edad. Pero vean, ahí la operación quedó muy bien, ¿ya? Se ha vuelto a reoperar y se tiene a un paciente con mucho mejor resultado, ¿ya? ¿Ve? Operaciones antes, después, y en esta otra, a pesar del buen resultado estético, estos niños nunca alcanzarán una visión binocular estereoscópica profunda, ¿ya? Va a darse una buena visión estereoscópica probablemente, pero no van a tener esa visión estereoscópica que tengamos o tenemos todos nosotros,
¿ya? Entonces, la operación de este tipo de estrabismos tiene que ser a una edad temprana, menos de 2 años los congénitos o a los 18 meses. ¿Para qué? Para tratar de dar algún grado de visión de profundidad. No solamente es cuestión de lograr una condición estética. Lo más importante es tratar de dar una visión estereoscópica. Hacemos 5 o 10 minutos más. ¿No tienen algo? Porque a ver, la próxima estamos en la 55, esta es la de 80. Ya, veamos esotropia acomodativa. Bien, dentro de las adquiridas habíamos visto que hay también la esotropia no acomodativa que aparece a una edad más tardía, 2 años, 2 años y medio, que tiende a ser unilateral y es la causa más frecuente de esotropias y la que más ambliopía produce, ¿no? Entonces también en estos pacientes el manejo es el mismo. Hecho el diagnóstico, lo que tenemos que primero hacer es revertir si hay desviación ocular, si hay ambliopía o no. Si hay ambliopía, revertir la ambliopía. ¿Cómo nos damos cuenta que no hay ambliopía? Cuando tenemos fijación en ambos ojos. Y cuando logramos esto, el paciente está listo para operar. Y la operación también se va a realizar con fines de lograr algún grado de visión de profundidad, no solamente estética, ¿ya? Ahora, hay una esotropia, lo que es la esotropia adquirida acomodativa, que va a guardar relación con lo que son astigmatismos altos, donde hay una relación de convergencia, acomodación distorsionada, y esto suele presentarse a edades un poquito tardías, 1 año y medio, 2, 3 años, ¿ya? Y en estos pacientes pues se evidencia la desviación. Una desviación que inicia en forma intermitente, pero que se va haciendo progresivamente constante. Por ejemplo, acá el niño, la niña, tiene los ojos alineados, pero en la visión cercana aparece desviación. Esta esotropia acomodativa, ¿en quienes suele aparecer? En pacientes que tienen medidas elevadas, sobre todo de hipermetropia. Los pacientes hipermétropes, entonces, pues, comienzan a adquirir esta esotropia acomodativa en forma progresiva, ¿ya? Las hipermetropías, habíamos dicho, ¿a qué cosa también podía predisponer? ¿A qué? Aunque, ¿glaucoma qué? Glaucoma agudo, ¿ya? Muy bien. Entonces, decíamos que estos pacientes pueden tener una esotropia que va evidenciándose en forma progresiva. Primero pueden ser intermitentes. Vemos acá, no hay dilatación, perdón, no hay desviación, una desviación bastante sutil. Visión a lejos normal, a cerca se evidencia la esotropia. ¿Qué les llama la atención ahí? Claro, hay desviación y con los lentes no hay desviación. Este es el único tipo de estrabismo que corrige con lentes y ese es el tratamiento. Puede haber un estrabismo residual que puede ser necesario operar, pero lo más frecuente es que con los lentes mejore. En la parte superior, ¿qué hay? Desviación ocular. En la parte inferior, toditos corrigen con lentes. ¿Qué otra cosa más? Hay una tendencia familiar, ¿ya?
También, paciente que desvía el ojo, que con lentes corrige bien, pero es necesario corrección de lentes en la mirada hacia abajo, pues pueden requerir también lentes bifocales ya a una edad temprana. El hecho es de que con este tipo de lentes se corrige, pero solamente este tipo de lo que viene a ser la cirugía, los estrabismos acomodativos, ¿ya? Después todo lo demás se opera, ¿ya? Ya estos pequeñitos ya lo vemos ya la próxima noche. 1/4 para la 1, por favor, me avisan el delegado, ¿ya? Listo, gracias.